Bueno, aquí continuamos con el ejercicio de las 5 cargas que están dispuestas en este formato. Estábamos calculando la sumatoria de fuerzas en X. Habíamos dicho en el video pasado que ya con estas dos tenía el resto de las fuerzas, aunque son 4, porque esta y esta se repiten nuevamente, porque todas las fuerzas se multiplicaban por raíz de 2 sobre 2, entonces que simplemente era calcular el doble de esto. Entonces aquí tendríamos en la primera, entonces vamos a tener que la suma de fuerzas en X es igual, aquí la primera me queda raíz de 2 por K Q2 sobre A2 más, este era 2 raíz de 2 K Q2 sobre A2, y todo esto, recuerden, habíamos dicho que era multiplicarlo simplemente por 2. Entonces hagamos un poco de espacio aquí para que representemos eso bien. Entonces la suma de fuerzas en X es igual a 2 veces eso. ¿Listo? Entonces ya tenemos las fuerzas en X, inclusive podríamos simplificar más, simplemente puedo decir que es 2 y aquí tenemos 1 raíz de 2 más 2 raíz de 2, 3 raíz de 2 y 2 por 3 da, y una vez multiplicamos ese 2 da 6 raíz de 2 KQ2, todo esto sobre A2. Entonces aquí tenemos la fuerza en X. Vamos a apuntarla por acá para que hagamos la fuerza en Y. Entonces tenemos sumatoria de fuerza en X. La componente en X va a ser 6 raíz de 2 KQ2 sobre A2 y vamos a entonces abrir espacio para que encontremos la fuerza en Y. Bueno, entonces la sumatoria de fuerza en Y es exactamente el mismo procedimiento, lo que pasa es que aquí va a ser seno, va a ser la magnitud de la fuerza en Y por el seno del ángulo. De una vez sustituyamos para que ahorremos un paso, sustituyamos la magnitud de las fuerzas. Entonces empecemos con la primera fuerza, la fuerza 1,5, que es 2K Q2 sobre A2, va a multiplicar a seno del ángulo que forma con el eje X, en este caso es menos 45. Miren, esta fuerza es negativa. Si yo calculo seno de menos 45 voy a obtener menos raíz de 2 sobre 2. O sea que no tuve que haber puesto el menos aquí. El solo seno me va a decir que esa fuerza es negativa. Por eso mi preferencia por usar correctamente los ángulos en lugar de ir colocando yo mismo los signos. Bueno, entonces continuamos. Aquí la fuerza 2,5, que es 2K, perdón, 2,5 es 4, 4K Q2 sobre A2 por el seno del ángulo que forma la fuerza 2,5. Y miren, la fuerza 2,5 tiene un ángulo de 45 positivo y el ángulo de 45 positivo es positivo, entonces miren, ahí está, este vector va hacia arriba. Eso me lo va resolviendo. Vamos a abrir espacio aquí en la parte inferior. Luego aquí tenemos la misma situación, o sea, yo podría seguir con la fuerza 3,5, pero miren que va a ser igualita a esta, ¿cierto? Y la fuerza 4,5, pero va a ser igualita a esa. O sea que lo único que tengo que hacer es multiplicar por 2 este resultado. De una vez puedo decir que la suma de fuerzas en Y es 2 veces esta suma. Entonces aquí tengo 2KQ2 sobre A2, seno menos 45 es raíz de 2 sobre 2, pero negativo, más, esta me da raíz de 2 sobre 2 positivo, 4KQ2 sobre A2 que multiplica a raíz de 2 sobre 2. Todo esto, miren, con este 2. Aquí puedo hacer lo siguiente. Este 2
cancela a este 2 y a este 2, porque ese 2 multiplica a ambos por distribución, ¿cierto? Entonces me queda menos 2 KQ2 raíz de 2, o vamos a simplificarlo aún más, que ganemos algo de tiempo. Miren, me quedó menos 2 raíz de 2 más 4 raíz de 2, o sea que me quedan 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 KQ2 sobre A2. Entonces ya tengo la suma de fuerzas en Y. Ya no me interesa más este dibujo, sino que me interesa la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante, recuerden, es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X más la sumatoria, voy a poner así, sin ponerle el símbolo de suma, en Y. Entonces la fuerza resultante, en este caso, va a ser igual a la raíz de lo que obtenga acá. Entonces aquí tenemos 6 raíz de 2 KQ2 sobre A2, recuerden es K, no se ve bien, todo al cuadrado más esta en fuerza en Y, que es 2 raíz de 2K por Q2 sobre A2, todo elevado al cuadrado. Si resuelvo eso, y suponiendo que me hubiesen dado cargas con números, y como tengo el valor de K, mírenlo, está ahí 8,99 por 10 a la 9, si resuelvo eso, obtengo la fuerza resultante. Esto que me da acá, no vamos a hacerlo, es mucha álgebra y lo que nos interesa es el concepto. Vamos a encontrar la fuerza resultante, ¿cierto? Inclusive, claro que, bueno, porque tenemos un poco de tiempo más en este video, entonces sí podríamos hacerlo. Entonces tenemos la fuerza resultante, pero la fuerza, ahí solo tengo la magnitud, no tengo el ángulo de esa fuerza. O sea, si esta, suponiendo que estoy en un eje, y esta es la magnitud total de esa fuerza, necesito saber qué ángulo forma esa fuerza con respecto al eje X. Entre otras, como las dos componentes me dieron positivas, miren, esta componente es positiva, esta es positiva, ya sé que va a estar en el primer cuadrante. Si este es un eje de fuerzas. Entonces, para encontrar el ángulo, recuerden, el ángulo es igual a la tangente inversa de la suma de fuerzas en Y sobre la suma de fuerzas en X. Si calculamos eso, encontramos el ángulo y la fuerza. Lo único que tengo que hacer es sustituir por los valores numéricos en caso de que me los hubieran dado. Vamos a simplificar este como para terminar. Vamos que lo queremos simplificar. Miren, aquí tengo 6 raíz de 2 al cuadrado es 36 y 2 y raíz de 2 es 2, o sea 72 K Q2 K al cuadrado Q a la 4, porque estoy elevando todo al cuadrado a la 4, no me quedan bien los números pequeños, a la 4, más este va a ser 2 al cuadrado 4, raíz de 2 al cuadrado 2, 2 por 4, 8, K a la 2, Q a la 2, a la 4, que elevo a la 2, sobre a la 4. Esto todo, atención, está en una raíz. Y si sumamos estas dos cosas, voy a tener 80 raíz de 80 K2 Q a la 4 sobre a la 4. Y si sacamos raíz, tengo raíz de 80 que multiplica a K Q2 sobre a la 2. Esa raíz de 80, si descomponen el 80 en 16 por 5, es lo mismo que 4 raíz de 5. Esto de aquí, si quieren lo escriben como 4 raíz de 5, pero no importa.
Finalmente lo que nos interesaba era el resultado, pues la lógica que hay detrás de esto. Entonces, para repasar rápidamente qué fue lo que hicimos en este ejercicio. Teníamos 5 cargas y me interesaba calcular la fuerza resultante sobre la carga que está en el centro. Para eso lo primero que hice fue calcular la magnitud de las fuerzas que ejerce cada una de estas cargas, que era la fuerza de 1 a 5, de 2 a 5, de 3 a 5 y de 4 a 5. Luego que encontrar la magnitud, ya tenía que encontrar las componentes vectoriales de esa fuerza. Entonces dibujamos un plano cartesiano donde mostramos el comportamiento de las fuerzas. Recuerden que cuando las cargas son iguales se oponen y cuando son distintas se atraen. Entonces dibujamos ese sistema y descompusimos vectorialmente esas componentes haciendo la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. La suma de fuerzas en X, yo prefiero, en lugar de utilizar los signos de los vectores, prefiero utilizar el ángulo correctamente, que al calcular el seno o el coseno, siempre en X recuerden usar coseno y siempre en Y usar seno, sin problema, siempre lo pueden utilizar, siempre y cuando escojan bien el ángulo. Eso fue lo que hicimos, sumamos esas fuerzas y obtuvimos esta para X y esta para Y. Luego elevamos al cuadrado, pues hacemos esta fórmula de la raíz para poder encontrar la fuerza resultante. Ahí solo encontramos la magnitud de la fuerza, o sea, si tenemos un eje de fuerza, ¿cierto? Esto es fuerza en X y esto es fuerza en Y, encontramos solo las coordenadas y esta raíz es la resultante. Necesitamos también conocer el ángulo. Si necesitamos conocer el ángulo, entonces tenemos esta fórmula, ustedes ya lo pueden hacer, simplemente sustituyen y cancelan letras y van a obtener ahí el ángulo con seguridad. Y con eso pues terminamos el problema. O sea, nos interesaba calcular la fuerza resultante. Algunos inclusive pueden terminar en solo esta parte, porque solo nos interesa la magnitud de la fuerza resultante sin necesidad del ángulo.